en el Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Y vamos a leer una buena porción de este capítulo, del verso 1 al verso 23. Yo le voy a pedir que mientras vamos leyendo, usted subraye en su Biblia lo que le parezca interesante, las palabras claves, que usted incluso al margen pueda hacer algún comentario o escribir una pregunta. Marcos capítulo 13, del verso 1 al 23, dice lo siguiente: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Hermanos, en esta vida todo tiene un principio y todo tiene un final. Una florecita nace y a las pocas semanas muere. Las estrellas tienen también un ciclo de vida. Una estrella nace y después de miles de años explota, forma una supernova, que es justo el instante de la muerte de cualquier estrella. Los imperios que han existido sobre esta tierra también han tenido un inicio y un final. El imperio egipcio, por ejemplo, tuvo un inicio, un clímax y un retroceso. El imperio griego de la misma manera, el imperio romano, todos tuvieron su nacimiento, su cúspide y su decadencia. Y no es la excepción desde la óptica de Dios. Dios ha diseñado tiempos específicos en la historia de la redención o en la historia de la humanidad, en donde cada uno de estos tiempos ha tenido su inicio, su clímax y tendrá su final.
Desde la perspectiva de Dios han habido al menos o habrán 7 dispensaciones o 7 periodos de tiempo que tienen su inicio, su final y seguimos a la siguiente dispensación. Voy a mencionarlas rápidamente. La primera dispensación que aparece en la Biblia es la llamada dispensación de la inocencia. Y esta dispensación ocurre desde la creación del hombre, desde la creación de Adán y Eva, hasta la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Por qué se llama la dispensación de la inocencia? Porque fue antes del pecado. ¿Cuándo terminó? Cuando Adán y Eva pecaron. La segunda dispensación es llamada la dispensación de la conciencia y ocurre desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y se extiende hasta el diluvio, hasta el tiempo en que Noé construyó el arca. Ahí termina esta segunda dispensación e inicia la tercera dispensación en la Biblia, que se llama la dispensación del gobierno humano. La dispensación del gobierno humano, después de que Noé llega al monte Ararat, ¿verdad? Y salen del arca, se comienzan a multiplicar, comienzan a haber diferentes pueblos, naciones, cada quien se organiza, hasta que llegan a un clímax construyendo la Torre de Babel, y en la Torre de Babel Dios confunde sus lenguas, divide a las naciones. Este es el origen de las naciones y de las diferentes culturas humanas que existen hasta la actualidad en la Torre de Babel, donde terminó la tercera dispensación. En la Torre de Babel comenzó la cuarta dispensación, que se llama la dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa, que inicia desde que Abraham es llamado por Dios, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 12, e inicia la historia del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, y esta cuarta dispensación termina cuando el pueblo de Israel es llevado como esclavo a Egipto. Ahí termina la cuarta dispensación, la de la promesa, e inicia la quinta dispensación. La quinta dispensación va desde que Dios le da a Moisés la ley en el monte Sinaí, y entonces inicia el libro del Éxodo. Aquí estamos en la quinta dispensación, la dispensación de la ley. ¿Por qué se llama así? Pues porque Dios le dio su ley a Moisés. Y esta quinta dispensación termina en la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien cumplió toda la ley de Moisés. A partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, inicia la sexta dispensación. Una dispensación es un periodo de tiempo, como se están dando cuenta. La sexta dispensación es llamada la dispensación de la gracia. Y va desde la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, desde que recibimos el Espíritu Santo en día de Pentecostés, hasta la segunda venida de Jesucristo. ¿En qué dispensación nos encontramos actualmente? En la sexta. De hecho, nos encontramos hasta el final de la sexta. La sexta dispensación está a punto de terminar para iniciar la séptima y última dispensación de el tiempo de Dios. Esta séptima dispensación es llamada la dispensación del reino, la dispensación del reino, e inicia cuando Jesucristo regrese por segunda vez a esta tierra y termina cuando acabe el reino milenial de Jesucristo. Jesucristo va a establecer un reino de gobierno aquí en la tierra, físicamente. Y usted y yo vamos a estar aquí en el planeta Tierra con cuerpos glorificados. Amén. Bueno, los que sean salvos, ¿verdad? Y los que amen a Jesús con todo su corazón. Y esta dispensación termina justo cuando inicia el estado eterno en el juicio del gran trono blanco. Entonces, actualmente nos encontramos sin duda al final de la sexta dispensación. Y Jesucristo en Marcos capítulo 13 está hablando acerca de las señales que darían inicio a la séptima dispensación y el final de la sexta dispensación. Vamos a estudiar a continuación algunas de las señales que se describen en Marcos capítulo 13 en un tema que he titulado Señales antes del fin. Señales antes del fin. Vamos a Marcos capítulo 13, verso 1 y 2, por favor, otra vez. Dicen estos versículos que saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras.
mira, Señor, qué edificios. ¿En dónde se imagina usted que iban caminando? Pues venían saliendo del templo de Jerusalén, ¿verdad? Este templo era el segundo templo. El primero había sido destruido allá en los tiempos de la deportación babilónica. Pero este segundo templo fue reedificado, reconstruido por un gobernador que se llamaba Herodes. Y Herodes, como se llevaba muy bien con sus amigos judíos, les reconstruye este segundo templo que era majestuoso. Era increíble, eran unas torres así de más de 100 metros que tenía el templo de Jerusalén. Tenía unos muros de contención gigantescos y era una cosa espectacular, majestuosa, así como cuando usted va al Palacio de Bellas Artes, ¿verdad? Y se le queda así viendo, mira nada más qué piedras. Pues el templo de Jerusalén era muchísimo más majestuoso que cualquier palacio de artes contemporáneo de este tiempo. Así que este discípulo, ¿verdad?, viene caminando con Jesús y le dice, mira, Señor, qué hermoso el templo, qué hermosas estas piedras. Y seguramente este discípulo estaba buscando una respuesta de Jesús en el mismo sentido, ¿verdad? Que Jesús le dijera, no, si tienes razón, pues es que así de majestuosa es la gloria de Dios, qué maravilloso el templo, tienes razón, qué bonito está el templo. Pero Jesús no le contesta eso. En el versículo 2, Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Qué tremenda respuesta de Jesucristo. Pues ¿qué sabía Jesús? ¿Que acaso era un profeta o podía ver el futuro para anunciar estas cosas? Imagínense que usted vaya ahí por la Torre Latino y alguien le diga, qué bonita está esta torre, y tú le dices, no quedará piedra sobre piedra. Oye, pues tú qué sabes, qué te crees, quién eres, ¿verdad? ¿No sería Jesucristo en realidad algún personaje desequilibrado mentalmente que insistió en engañar a sus discípulos? Pues hermanos, esta profecía de Jesucristo se cumplió en el año 70. Aquí estamos hablando del año quizá 29, 28 o 29 en la vida de Jesucristo, de la era cristiana, por supuesto. Bueno, en el año 70, más o menos 40 años después de estas palabras, el emperador romano Tito, junto con su ejército, entraron a Jerusalén, saquearon los tesoros del templo, asesinaron a más de 1,5 millones de hombres, mujeres, niños, bebés, jovencitos y jovencitas judíos. Se llevaron a 750,000 judíos al exilio y después de eso destrozaron todo el segundo templo de Jerusalén. Lo único que queda actualmente del templo es una de las bardas de contención, uno de los muros externos con la cimentación, porque eran unas piedras gigantescas. Todo lo demás fue destruido. Y esto, que es lo único que queda actualmente, se conoce como el muro de los lamentos o el muro de las lamentaciones, en donde muchos judíos van frecuentemente a orar a su Dios. En esto, que es lo único que quedó, no podemos decir del templo, sino de las murallas externas, ¿sí?, de la cimentación exterior del templo de Jerusalén. Y estas palabras de Jesucristo se cumplieron al pie de la letra. Entonces, ¿será válido el resto del capítulo? ¿Habrán razones para creer que todas las demás señales se van a cumplir? Dile al de junto, claro que sí. Estas señales se van a cumplir. Vamos a ver algunas de las señales que se cumplirán al final de los tiempos. Dice Marcos capítulo 13, verso 3 en adelante, dice que se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron, lo llevaron aparte y le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir, miren que nadie los engañe. Es lo primero que les dice Jesús. Estén alerta, estén atentos, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, ¿qué cosa? Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Vean el versículo 21 y 22 más adelante. Marcos 13, 21. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales. Subraya eso en tu Biblia. Tendrán facultad de hacer milagros, prodigios, señales,
para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuál es la primera señal antes de la venida de Jesucristo a este mundo? Que se levantarían falsos cristos, falsos cristos. Y estos falsos cristos no serían cualquier persona, van a ser personas tremendamente carismáticas, que hablen la Biblia, que se sepan la palabra de Dios. El mismo Satanás conoce la Biblia mucho mejor que muchos cristianos. Van a ser personas que cuando oren van a suceder milagros y señales y prodigios engañosos o mentirosos, y algunos de ellos van a tener hasta la desfachatez de decir que ellos mismos son Jesucristo. Jesús advirtió acerca de ellos en Mateo capítulo 24 también. Miren este pasaje, Mateo 24 versículo 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Dile al de junto, no le creas, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Fíjense que los falsos cristos están a la misma altura de los falsos profetas, de acuerdo a este pasaje, están al mismo nivel, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Escuche, los falsos cristos tendrían que ir apareciendo a lo largo de la historia con mayor frecuencia a medida que nos acercamos a la segunda venida de Cristo. En los primeros siglos hubieron algunos falsos cristos, poquitos. Por ahí en la Edad Media surgieron unos cuantos más falsos cristos, no muchos. Pero en los últimos 20 años han surgido una cantidad tremenda de falsos cristos. Y quiero darle aquí algunas estadísticas, escuche. En 1994, por ejemplo, un hombre llamado Marshall Applewhite, líder principal del movimiento Puerta del Cielo, fue considerado por sus seguidores la reencarnación de Jesucristo. Publicó un póster donde invitaba a la humanidad a arrepentirse de sus pecados y a seguirlo a él, a dejarlo todo, a vender sus pertenencias y a darle su dinero a él, para esperar la salida de este planeta en naves espaciales o nubes de luz. 1994. En 1997, la Iglesia de Dios para la Salvación, otra iglesia supuestamente cristiana, afirmó que uno de sus miembros, una congregante jovencita, había tenido un bebé, y que este bebé había sido discernido por todos los pastores de esa iglesia como la reencarnación de Jesucristo. El 31 de marzo de 1998, ellos dijeron que Dios volvería a la tierra en una nave espacial para recoger al bebito y llevarlo por segunda ocasión al cielo. 1997. Otro caso, 12 de septiembre del 2006, el líder espiritual puertorriqueño José Luis de Jesús Miranda funda la iglesia Creciendo en Gracia, y en este año del 2006 se autoproclama el Hijo del Hombre, Jesucristo encarnado. Él se proclama el 666, el anticristo, el que está en lugar de Cristo. Y ustedes se sorprenderían de ver su página de internet, los millones de seguidores que este hombre tiene en todos los países de Centro y Suramérica, en donde en la escuela dominical, cuando él entra, le dicen papá y lo adoran como si fuera Dios. En el 2006 y hasta la fecha, por ahí sigue. Por cierto, le hicieron una entrevista a él, es un hombre como de 55 años, muy simpático, pero bien falso profeta. Y le dicen, oiga, ¿y usted cuántos años tiene? No, pues como 50 y tantos. Entonces, si usted es Jesucristo, ya no va usted a envejecer, se va a quedar así de esa edad. Sí, por supuesto que así me voy a quedar para siempre. Bueno, no solo aparecerán falsos cristos, queridos hermanos, sino que también tendrán la facultad de hacer milagros, señales y prodigios mentirosos. Y en las últimas décadas han aparecido un montón de supuestos evangelistas y pastores que, aunque no dicen ser Jesucristo, sí han dado falsas profecías. Y cualquiera que hable una falsa profecía, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, sea maldito, sea anatema. Tal profeta no viene del Señor. Entonces debemos estar bien apercibidos, hermanos,
Porque hay algunos evangelistas, ¿verdad? Hay uno que se viste así de blanco, me reservo su nombre, y con el saco así tumba a las personas, ¿verdad? Y tiene millones y millones y millones de seguidores. Y este hombre, lo que muchos no saben, es que hace unos 6 o 7 años en la televisión, en uno de sus programas, él afirmó que la siguiente semana en una reunión evangelística en África, Jesucristo iba a aparecer en persona, se iba a materializar e iba a caminar entre los pasillos. Físicamente Jesucristo mismo iba a tocar a las personas y las iba a sanar. ¿Y qué ocurrió en esa reunión en África? Jamás apareció Jesucristo. Entonces este hombre es, a la luz de las Escrituras, un falso profeta, pero tiene un carisma espectacular. Entonces, hermanos, tenemos que estar apercibidos. Van a surgir cientos de falsos cristos, de falsos profetas. Va a venir desde lo obvio, desde personas que digan ser Jesucristo, o que los ovnis se los van a llevar al cielo, hasta personas que de manera muy sutil prediquen 99% Biblia, pero 1% de veneno puro. Y tú y yo debemos de estar alertas. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, versículo del 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. La recomendación y el consejo nuestro, hermanos, es que no se dejen persuadir por un hombre o una mujer supuestamente cristianos que tengan un carisma espectacular, que te conquiste su voz y que te conquiste su manera de predicar o su manera de vestir o sus milagros. No te dejes llevar por esas personas. Los ojos van puestos en Jesucristo, no en ningún hombre. Amén. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando venga el anticristo será la máxima expresión de un falso Cristo. El anticristo será un hombre súper carismático, millones de personas lo van a seguir, él mismo de